Dios los bendiga, hermanos. Muy buenos días, sea bienvenido cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Me alegro en el Señor de estar aquí para hacer la obra del Señor y para estar con ustedes juntos y en armonía, como dice la palabra. Y es un privilegio para mí que el Señor me da poder traer estas enseñanzas para que podamos conocer al Señor y que podamos nosotros reflexionar como cristianos o no cristianos, porque para todos es la palabra del Señor. La Biblia dice en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que a través de la muerte de Él y resucitar el tercer día, y dice, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y gracias a Dios que nosotros que ya estamos en el camino, debemos de estar agradecidos con Dios y tratando, luchando para cumplir con los requisitos, cumplir con los mandamientos, cumplir con lo que al Señor le agrada. Y esa es la tarea que tenemos nosotros como cristianos. Antes de hacer una oración, como ya ustedes se dieron cuenta, estoy estrenando un regalo muy lindo para mí, que me dio mi hijo Miguel Eduardo Godoy, pastor de Nebraska, y se puso de acuerdo con mi hijo Carlos, y entre los dos me dieron esta sorpresa. No la esperaba. El diseño lo hizo mi hijo y dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bendito sea el Señor. Ese es el versículo maravilloso de la palabra del Señor. Y en el 21 el Señor dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bendito sea el Señor. Palabras maravillosas, hermanos, que eso es la lucha de vencer, porque Él venció, y que el Señor en su misericordia y en su amor dice que vamos a sentarnos juntamente con Él en el trono de Dios. Bendito sea el Señor. Agradezco infinitamente a mis hijos, los bendigo en el nombre de Jesús por este regalo. Gloria a Dios. Está muy hermoso. El Señor dice que está a la puerta del corazón de todos. Aún si ya nosotros le dimos nuestra voluntad y nuestra vida al Señor, el Señor está ahí siempre. Y nuestra puerta debe de estar abierta para que entre el Señor. Todos los días podemos tipificar este diseño para aquellos que no han conocido al Señor. Y el Señor toca a la puerta. Y si nosotros abrimos la puerta, Él entra y cena con nosotros. Bendito sea el Señor. Y esa es la lucha. Nosotros tenemos que tener el corazón abierto todo el tiempo para que el Espíritu Santo esté con nosotros. Voy a hacer una oración, hermanos, para desarrollar el tema de esta mañana, que es la pregunta, ¿somos buenos hijos? Esa es la pregunta. Y ahí vamos a discernir la palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy la gloria, la honra y toda la alabanza, Señor. Gracias, Padre Santísimo, por esta mañana maravillosa. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor.
hasta este día, Padre Santísimo, mostrando tu amor y tu misericordia, Padre Santísimo, y haciendo todo lo que está en tu corazón, Señor, para que nosotros seamos salvos y estemos un día juntamente contigo, Señor, en tu trono. Padre, para ti sea la gloria y la honra. Todo lo que has hecho, Señor, lo has hecho porque nos amas, porque tú eres santo. Y si lo merecemos es por esa sangre preciosa con la cual fuimos limpios de todo pecado, Señor. Te adoramos y glorificamos tu nombre, Señor. Y de esa manera, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que todos los que se van a hacer presentes, Señor, en esta enseñanza, que derrame bendiciones sobre su vida, sobre sus hogares, Padre Santísimo, sobre sus hijos, sobre todo lo que ellos hacen, Señor, en su trabajo. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que los bendigas. Suple, Señor, toda necesidad. Padre, que no falte el alimento en sus mesas, Señor. En el nombre de Jesús, pero que también no faltes tú, Señor, en el corazón de ellos. Porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Porque si tú con nosotros, Señor, nadie ni nada en contra de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú el que traiga, Señor, esta enseñanza. Te lo pido, te lo ruego, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así, a través de esa oración nos ponemos en las manos del Señor, tanto mi persona para discernir la palabra y poderla dar conforme la voluntad del Señor, como ustedes, que el entendimiento sea perfecto para entender la esencia de este mensaje. Cuando decimos somos buenos hijos, podemos especificarlo de dos maneras. Una, si somos buenos hijos con respecto a nuestros padres terrenales, o si somos buenos hijos delante de Dios. Por lo tanto, creo que si somos buenos hijos delante de Dios, ya tenemos el pleno entendimiento y la mayoría somos adultos, aunque los jóvenes también y los niños son muy inteligentes hoy en día y saben quién es nuestro Señor, al menos todos aquellos niños que han sido instruidos en la palabra del Señor. Pero esto de si soy buen hijo y incluye a los padres. No puedo yo hablar si somos buenos hijos si no se habla también de los padres, porque para ser un buen hijo tendría que tener un buen padre, una buena madre, porque conforme a la palabra el Señor dice que nosotros debemos de instruir a nuestros hijos cuando son pequeños para que cuando crezcan sean hombres de bien, hombres entregados, hombres íntegros, hombres honestos, sinceros, bendito sea el Señor, y que tengan una visión conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos de la carne, porque pueden desviarnos de la verdad y al final tener problemas. El Señor dice en su palabra, en Proverbios 6, del 20 al 23, y dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Bendito sea el Señor. Si nosotros meditamos en esta palabra que está en Proverbios capítulo 6 del 20 al 23, nos daremos cuenta que el Señor está dando por hecho. Cuando dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, ya el Señor está dando por hecho que yo como padre
he cumplido con la responsabilidad de saber criar a mi hijo, saber llevarlo conforme a la edad, conforme a las etapas de la vida del niño. Y dice también, y no dejes la enseñanza de tu madre. Los dos desarrollan un rol en pro, en todo aspecto, a favor del hijo o de la hija. Perdón. Pero esta enseñanza y estas instrucciones tienen que ser, como dice la palabra, porque la palabra es sabia, instruye a vuestros hijos cuando son pequeños. Porque cuando son pequeños, todo lo aprenden, y lo que aprenden cuando son inocentes, que no tienen todavía el pleno raciocinio, ellos escriben en su mente la enseñanza del padre y la enseñanza de la madre. Y es muy importante. Pero tengo que pensar también de que muchos de nosotros venimos ya mayores a entregarnos al Señor, y comprendimos y empezamos a conocer a Dios, y ya cuando nosotros, siendo adultos y teniendo hijos ya mayores, nos damos cuenta de lo que la palabra nos recomienda, y que por la ignorancia y por no saberlo no lo hicimos. Entonces, alguien puede decir, ya es tarde. El joven ya tiene 17, el joven ya tiene 18, el joven ya tiene 20 años. ¿Qué le vas a instruir? Lo instruiste conforme a tu conocimiento, pero sin el conocimiento de Dios que nos da a través de su palabra. Remarco de que yo como cristiano tengo la responsabilidad de instruirme en la palabra, escudriñar las escrituras, para poder yo conocer lo que Dios quiere para mi vida, y yo se la tengo que impartir a mis hijos para que ellos crezcan con el conocimiento de Dios y con el temor de Dios. Y ese temor no es miedo, ese temor es un temor reverente, un temor de respeto. Yo no le tenía miedo a mi papá, pero tenía temor de hacer algo indebido, porque en mi pensamiento yo creía que lo voy a ofender con algo malo que yo haga, o voy a deshonrar a mis padres, o voy a quebrar la enseñanza que ellos me han dado de algo que yo no debo de hacer, y a lo mejor lo hice, era algo dentro de mí, que yo había hecho algo gravísimo. Posiblemente depende de cómo veamos las cosas. Usted se ha de acordar, porque de generación en generación la educación o la instrucción de los padres viene cambiando conforme al modernismo, conforme a la civilización, o conforme al ambiente del lugar donde uno vive, o el país, mejor dicho, de donde uno vive. Son diferentes culturas, son diferentes maneras de proceder, hay otras, son idiosincrasias distintas, y esto difiere en la educación, en la instrucción. Pero la palabra de Dios, no importa en cualquier rincón del mundo que nosotros vivamos, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y por eso nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos. En el llegado caso que usted que me está oyendo no le ha entregado su voluntad al Señor, no lo ha aceptado como su único y suficiente Salvador, usted está criando a sus hijos conforme a su conocimiento, pero sin el conocimiento de lo que Dios dice en su palabra. Entonces, van a haber más dificultades, van a haber más problemas, y van a haber situaciones en las cuales, no conociendo la palabra de Dios, nos vamos a ver
en la disyuntiva de qué camino tomar, porque no vamos a tener el conocimiento espiritual, porque verdaderamente la palabra de Dios nos da una fortaleza espiritual. Pablo recomienda en su palabra que tengamos la mente de Cristo para poder discernir correctamente lo que tenemos que hacer. Y si acaso nosotros como cristianos nos vemos en esa disyuntiva de no saber qué hacer, tenemos la oración, buscamos a Dios y Él nos dará la guianza para que poder nosotros resolver un problema, porque la palabra de Dios, no hay un pasaje de la vida del hombre en la que la Biblia no lo marque. Todo el acontecimiento de nuestra vida, desde pequeños hasta cuando vamos a morir y hasta después de la muerte, está en la palabra de Dios. Y esto lo debemos de tener muy claro. Aquí está la guianza para que seamos nosotros justos a través de la verdad que aprendemos de la palabra, porque Dios es fiel y verdadero. Bendito sea el Señor. Entonces, voy a hacer una observación, por decirlo así, que he escrito para que vayamos entendiendo. Esta enseñanza es para los jóvenes, porque no he querido en el transcurso de las enseñanzas, los jóvenes y los niños para mí son muy importantes porque son el futuro. Y de nosotros los adultos depende de la información, de la instrucción que le estamos dando a nuestros hijos, y esto va a repercutir en el futuro de lo que ellos van a hacer cuando estén grandes, y aunque usted no lo piense, cuando usted instruye a su hijo, está instruyéndolo para la vida de él, pero también usted está colaborando al país de donde usted es, porque está usted dándole un aprendizaje a su hijo que a la misma vez, cuando él crezca, va a ser un buen ciudadano. El país, los gobiernos saben. Por eso ellos deciden no imponer impuestos a las iglesias, porque ellos saben que las iglesias enseñan la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos hace ser buenos hombres, buenos jóvenes, buenos niños, buenos ancianos. Bendito sea el Señor. Saber, comprender y conocer a Dios primero en todo es lo fundamental de toda relación, de toda actitud y de todo pensamiento que existe en el hombre, en la mujer, en el joven y el niño. Dios tiene que ser la prioridad y entregarnos a que el Señor nos enseñe, aparte de la enseñanza del padre y de la madre, por supuesto, porque los valores morales, escúcheme hermano, en el nombre de Jesús, escúcheme, todo el que me está escuchando, los valores morales de un hombre y de una mujer fueron aprendidos en el hogar. Ahí los padres instruyeron los valores morales que muchos ministros, muchas personas que enseñamos la palabra, predicamos de que los valores morales se han perdido. Y es la verdad, se han perdido. En aquel entonces los padres, hermanos, en algo tan sencillo de dar las gracias y pedir las cosas por favor, o pedir permiso cuando uno va a pasar, no podía pasar uno en medio de dos personas que estaban conversando, porque eso era una mala educación y después lo castigaban duramente a uno. Cuando niño uno no podía estar cerca de la conversación de los adultos. Eso era mala educación. Cuando alguien estaba leyendo,
uno no podía llegar por detrás a leer lo que estaba leyendo la otra persona, porque eso era mala educación. Para poder escupir, yo tenía que buscar un lugar y quizás que nadie me viera, porque también era una falta de respeto hacerlo delante de los adultos o en la casa o dentro de la casa, mucho menos. Menciono estas cosas que son sencillas, que hoy en día yo le pregunto, ¿sus hijos le dan las gracias cuando usted les da algo? ¿Le piden por favor las cosas? ¿Son agradecidos? ¿Saludan a las personas? Les hemos enseñado que sean educados, y si una persona adulta los saluda, ellos contestan y dan los buenos días, dan las buenas noches. Esos son valores morales pequeños. No vamos a hablar de lo demás, porque los valores morales nosotros los adultos tenemos que tenerlos también. Pero es fundamental en toda relación y en toda actitud y en todo pensamiento. Si hacemos esto, nos irá bien, y en el crecimiento o en el proceso sufriremos menos. Los niños van a sufrir menos en su crecimiento si nosotros como padres los instruimos y los preparamos, no solamente para que aprendan los valores morales o para que aprendan educación y ser respetuosos, ser sinceros, ser honestos, honrados, sino que para que ellos puedan, fuera de nuestros hogares, tener esa actitud, esa fortaleza a través de la instrucción, que poder discernir la conducta de los demás niños o de los demás jóvenes, en los cuales, teniendo la instrucción, van a sufrir menos, como lo digo aquí en esta escritura, van a sufrir menos en el proceso. ¿Que van a aprender? Algo que yo he oído que verdaderamente puedo decirlo que hasta es una mentira. Es un sofisma. Sofisma es una mentira que hacemos verdad. Ese es un sofisma. Y esto lo pongo como sofisma, y yo les doy el ejemplo. Hay una frase que dice, que es muy popular, que a fuerza de golpes uno aprende. Si esto fuera cierto, yo anduviera con un palo en la mano para darme a cada rato en la cabeza para poder aprender más. Si esto fuera cierto. Porque si a fuerza de golpes yo voy a aprender, entonces, hermano, que me den, que me peguen, para aprender más. Así como en algunos países, el sábado de gloria para Semana Santa, les pegan a los niños para que crezcan. Son cosas que se inventan, son fábulas, y la Biblia dice cuentos, de viejas, y son sofismas. Pero la persona, el padre, la madre que tiene conciencia de eso, no anda enseñándoles que Santa Claus les va a traer juguetes o que tienen que colgar los calcetines. Les enseñamos eso. Alguien me puede decir, y yo sé que pueda estar pensando, pero si son niños, y los niños necesitan que les creamos en su mente estas fantasías para que se alegren, para que se contenten. Si eso fuera cierto, estuviera en la Biblia. Ese es lo único que yo le puedo contestar. Si eso fuera cierto, estuviera en la Biblia y yo lo voy a seguir. Pero la Biblia me dice otra cosa. Dios puede darle la alegría, puede darle a ese niño sin necesidad de todas estas leyendas y cosas que le metemos a la cabeza. Hay adultos que no pueden estar en la oscuridad porque desde pequeñitos los asustaban en la oscuridad mencionándoles cosas que los espantaban. Entonces este niño creció con ese miedo a la oscuridad.
Niños que nunca les dijeron que los amaban, que los abrazaron o que los besaron y que les dijeron tú eres muy especial para tu papá, para tu mamá, tú vales mucho, tú eres inteligente. Llegan adultos y no pueden sonreír porque no fueron enseñados. No pueden dar amor porque no les dieron amor. No pueden ser cariñosos porque no les dieron cariño. Esos son ejemplos que yo estoy mencionando para que nos demos una idea de lo importante que es la instrucción de nosotros los padres hacia los hijos cuando son pequeños, para que ellos no crezcan con todas estas mentiras en su mente. Ya cuando ellos crecen, descubren la verdad en la mayoría de los casos, pero ya tienen algo en su programación, en su cerebro, que va a ser difícil que salgan de ahí. Verdaderamente nosotros los adultos que venimos con tantas cosas del mundo y venimos a los pies del Señor, el Señor empieza un proceso con nosotros y es más difícil para nosotros salir de toda esa basura que nos la echaron encima cuando estábamos pequeños. Es más difícil para nosotros cuando venimos ya de adultos a aceptar al Señor y a conocer la palabra del Señor. Por eso es muy importante que usted que tiene niños o niñas pequeñas, es muy importante que usted, padre, tome la responsabilidad. Deje de estar perdiendo el tiempo en otras cosas que nada más es el deleite para usted. Pero usted, por estar buscando el deleite para usted, se toma todo el tiempo que le queda libre y usted priva a su hija, a su hijo, de darle la atención que necesita y enseñarle. Juntamente el padre, la madre y sus hijos, formar un altar cualquier día de la semana o si es posible todos los días, a leer la palabra y a enseñar y a instruir para que crezcan sanos, para que crezcan sin ninguna mentira en su cabeza. Desafortunadamente, y como es aburrido que yo lo vuelva a repetir, y es aburrido porque todo el mundo lo que predica lo dice, en la mesa ya está la comida servida y todos están atareados con el celular. Van a un restaurante y también ahí está el celular y donde quiera que están, e inclusive dentro de las congregaciones están con el celular en la mano y no están poniéndole atención en reverencia a Dios y están faltándole el respeto a Dios aún dentro del mismo templo, aún dentro de la casa de Dios. Deslíguese un poco de su teléfono. A no ser que usted sea un industrial y que sea un hombre de negocios y está pendiente de eso, pero aún así, ¿qué van a hacer sus hijos? ¿Qué clase de hijos van a ser ellos cuando estén adultos? Porque se interesaron más en el dinero, se interesaron más en el negocio, se interesaron más en sus propias conveniencias, pero entonces, ¿para qué trajimos los hijos al mundo? Entonces, ¿para qué formamos una familia? Cuando uno forma una familia, la verdad que tiene que ser responsable. Por eso dice que aquellos que en el Salmo 1, usted sabe lo que dice. Bienaventurados, dice, los que no se sentaron en sillas de escarnecedores ni anduvieron en camino de malos. Y la palabra de Dios fue su delicia. Esto es para aquellos hijos que nacieron en un matrimonio cristiano, en una familia cristiana, porque desde pequeñito empezaron a conocer de Dios y entra en ellos esa espiritualidad que es la que los va a hacer buenos hombres al final del tiempo. Hombres honestos, sanos en su manera de hablar. ¿Cuántas cosas adquirimos cuando verdaderamente nos entregamos al Señor y seguimos sus consejos?
Nuestro Señor derramará bendición y nos transformará según su voluntad. Generalmente tenemos 1000 razones para hacer concesiones. Todo el mundo las hace. ¿Por qué yo no? Dicen los jóvenes. Si no me adapto a los demás, no tendría amigos. Y este es un problema porque ellos, como cristianos, están yendo con otros amigos y la mayoría no son cristianos. Y todos los que no son cristianos viven una vida desordenada, una vida no con libertad, sino con libertinaje, que pueden llegar a la hora que quieren a su casa o si quieren no llegan, en fin, no tienen una supervisión de los padres como deberían de tener. Aún sin el conocimiento de Dios, los padres tienen una responsabilidad de supervisar a sus hijos y de enseñarles los valores morales, la educación y el respeto a la casa o el respeto a ellos mismos. Algunos pueden imponer estas situaciones, pero al final los jóvenes salen ganando porque los padres no pueden y pierden el control, se les sale el control de las manos y al final los padres se vuelven hijos de sus mismos hijos porque les obedecen en todo. Así que los hijos vienen a ser los padres y los padres los hijos porque ya no hay respeto, ya no hay obediencia a las reglas. Así está el mundo y esta es la generación. No generalizo porque siempre hay un remanente en todo, en que se está haciendo bien, en que se está instruyendo, hay buenas personas, bendito sea el Señor, y aún no siendo cristianas, que son respetuosas, educadas y gobiernan bien su casa. Bendito sea el Señor. Pero para poder adaptarse los jóvenes a otros jóvenes, tienen que aceptar ciertas reglas que ponen para poderlos aceptar en su grupo y de lo contrario son discriminados e inclusive pueden ser víctimas de bullying y son los número uno. Los que no se meten en las maldades, no se meten en las cosas que a Dios no le agradan y entonces ellos sufren más. Por eso es que los padres tienen que tener una supervisión y tienen que tener un cuidado con sus hijos y darles su tiempo porque ellos son cristianos y van a un lugar donde no es cristiano, donde con todos los que se van a relacionar no son cristianos y los únicos en donde se relacionan que son cristianos es en el templo, en la casa de Dios. Pero fuera de la casa de Dios ellos están. Usted está trabajando, su esposa está trabajando, ellos están solos, independientes, quizás 8 horas, de hacer lo que ellos quieran, de ir, venir, hacer o no hacer, porque no hay supervisión. No hay supervisión. Pero para eso está la instrucción, para eso está la dedicación que debemos de darle a nuestros hijos y a nuestros jóvenes para que cuando estén ellos solos, ellos tengan la iniciativa propia con el conocimiento que ya tienen de alejarse del peligro y así de esa manera poder ellos contrarrestar muchos problemas que puedan venir para los que no lo hacen. Las concesiones, concesión es ceder a alguien con autoridad lo que debe de hacer. Yo cedo, es de hacer una concesión. Yo cedo o me ceden a mí algo. Voy a hacer una concesión, o sea, en otras palabras, voy a hacer un trato contigo. Yo te voy a dar esto y esto y esto, pero tú también me vas a dar esto. Eso es una concesión. Y estas personas que no tienen a Dios y que andan en pasos malos, en caminos malos, entonces a nuestros hijos les hacen concesiones también, tratos para poder ser aceptados. Hay concesiones peligrosas porque la decisión de ceder puede costarnos la vida. Y eso podemos ver en Proverbios
1:8-10, que dice así: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecia la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, dice la palabra. Y cuando estas personas quieren hacer concesiones con nuestros hijos, ellos tienen la palabra de Dios, que es luz, y van a refrenar, o al menos van a comunicarle a usted lo que está pasando, y usted va a tomar acción sobre la situación. Pero si nosotros no damos la confianza ni la instrucción a nuestros hijos, ellos pueden estar pasando por un problema y usted nunca lo va a saber, y ellos deciden sufrir a solas, porque no les hemos dado la confianza necesaria para que ellos sean sinceros con nosotros, y que en cualquier momento que ellas puedan estar teniendo un problema, en el momento antes de que el problema se empeore, ellos pueden venir a nosotros y nosotros poderles ayudar conforme a lo que tengamos que hacer. Porque si no lo hacemos, es triste decirlo, hay mucho que hablar de esto, pero al final muchos hijos, muchas hijas se han quitado la vida, y los padres se quedan preguntando por qué. Hasta después, por otras personas, averiguan verdaderamente lo que sucedió, y nos quedamos diciendo: si él hubiera hablado conmigo, si él me hubiera dicho, si yo lo hubiera sabido. Y como dicen por ahí, el hubiera no existe. Ya cuando uno dice si hubiera, es que ya pasó, ya no hay oportunidad de volver atrás y corregir el problema. Por eso es que tenemos que estar nosotros como padres a la vanguardia, adelante, teniendo el discernimiento. Nosotros conocemos a nuestros hijos, y cuando están ellos en la casa, nosotros tenemos que observarlo de cómo ellos están actuando. Ya no están actuando igual. Lo que escriben son cosas que nos pueden dar a entender a nosotros el problema que están pasando, si son pequeños. O en la manera distinta de hablar, nos están dando a entender con quiénes ellos andan. Hay muchas cosas en las que nosotros, cuando somos padres dedicados a nuestros hijos, entonces podemos observar esas cosas. Pero si no le damos tiempo a nuestros hijos, no vamos a saber ni siquiera cómo ellos actúan, cómo son en realidad. Y no vamos a notar la diferencia cuando ellos estén teniendo algún problema. Es desafortunado decirlo, pero muchos han muerto. Jóvenes, llenos de vida, con un futuro por delante. Y quizás eran buenos hijos, no más que por la falta de instrucción, creyeron en la calle lo que se les dice, y ahí vino el problema. Un joven que ceda o logre adaptarse a los demás tendrá que dejar a un lado su voluntad y apartarse de Dios, pues aceptará lo que el mundo ofrece y se volverá otra persona, pues caerá en lo que el mundo da. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, que la podemos encontrar en 1 de Juan 2:16. Entonces, ya por naturaleza nosotros los hombres, por el pecado original, hay en nuestro cuerpo, que no ha sido redimido, los deseos de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria del mundo. Y esto no solamente los niños o los jóvenes, también nosotros los adultos. Nosotros tenemos eso porque nuestro cuerpo no ha sido redimido. Y el Señor nos va a dar la redención y va a transformar nuestro cuerpo y lo va a santificar. Hasta en ese momento, nuestro cuerpo dejará de ser nuestro aguijón. Pero que mientras nosotros estemos en este cuerpo, que el Señor no haya venido y que la muerte no haya venido a nosotros físicamente, este cuerpo es nuestro aguijón. Pero como es nuestro, lo conocemos verdaderamente y sabemos
cómo hacer para que el aguijón que tenemos sea menos doloroso. Y eso es solamente escudriñando la palabra del Señor constantemente y buscándolo en lo secreto de mi recámara, buscando en oración esa relación personal con Dios, y de esa manera el cuerpo que es mi aguijón va a doler menos. Debemos de entender eso, que no solamente los jóvenes, no solamente ellos, nosotros los adultos, toda la humanidad, sea cristiana o no, tenemos en nosotros la concupiscencia en nuestro cuerpo, de que este cuerpo se inclina siempre a lo malo, al deleite, y nos gusta. Y solamente por el temor, la oración constante, la relación con Dios, la lectura de la Biblia, y que la Biblia la tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente para que cuando venga el problema, cuando venga el deseo, nosotros tengamos la fortaleza de renunciar lo que la carne nos está pidiendo. Pero de otra manera, si no estamos de esa manera fortalecidos, vamos a caer fácilmente. Y ya que nosotros como adultos, que ya vivimos toda una vida, todavía tenemos el potencial de caer cuando menos lo sintamos. Sin embargo, podemos comprender más a nuestros hijos, a nuestros jóvenes que aún pueden estar en su adolescencia. Entonces, ¿qué me queda a mí? Como padre responsable, yo tengo que buscar e instruirme en los libros buscando lo que es en sí la adolescencia. ¿Y cómo puedo yo como padre luchar contra la adolescencia? O en otras palabras, no luchar en contra, sino que comprender la adolescencia de mi hijo. ¿Por qué está pasando? Muchos hombres pueden decir, no, yo sé lo que está pasando, yo lo viví, sí, pero nada más físicamente, pero en la práctica. Nosotros tenemos que instruirnos para poder instruir y comprender a nuestros hijos. Y es lo mismo que yo puedo decir, como cuando la esposa después de los 40 empieza a sentir síntomas a consecuencia de la premenopausia o de la menopausia, o incluyendo la posmenopausia. Entonces yo como hombre, como esposo, no estoy comprendiendo lo que le está pasando, sus llantos, sus angustias, sus miedos, sus pánicos, sus sudores, su frío, su calor, tantas cosas, tantos achaques, migrañas, desesperación, dolores. Entonces yo no estoy comprendiendo. ¿Por qué razón no estoy comprendiendo? Porque no estoy instruido. Entonces yo tengo que buscar, hermano precioso, varón, usted tiene que instruirse con respecto a ese climaterio que tiene su esposa para poder comprenderla. Porque las estadísticas dicen que de entre los 40 y 50 hay más separaciones y más divorcios. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que la esposa presenta en el matrimonio es la frialdad con respecto a la relación íntima con su esposo. Entonces el esposo eso no le va a gustar y no lo va a poder comprender, pero si tiene el conocimiento va a entender qué es lo que está pasando, que va a ser una etapa y entonces no va a haber separación ni va a haber divorcio, sino lo contrario. El hombre va a poder ayudarle a la mujer con la instrucción que él ha buscado por medio de libros o con personas que conozcan. Entonces usted está instruido y usted va a poder luchar por su matrimonio, por la esposa que le dio 3, 4 hijos, y que es la etapa en la cual el hombre tiene que ayudar a la mujer. Y eso fue el acto que nosotros hicimos, la promesa de estar en la mala, en la buena, en la riqueza, en la pobreza. Entonces ya cuando llega esa situación, entonces nos olvidamos. Pero ese no es el tema de esta mañana. Eso se los traigo otro día con respecto al matrimonio. Pero
Con los hijos es igual. Ellos están pasando por una adolescencia en la cual ni ellos mismos comprenden. Entonces nosotros, si no entendemos, instruyámonos para que podamos ayudar a nuestros hijos en esa condición. Y vamos a ser más comprensivos y no vamos a exasperarlos, porque no vamos a entender la rebeldía de ellos y que ya no me hace caso y que no me escucha cuando le llamo y que está siempre encerrado en su cuarto y de ahí nadie lo saca, no quiere comer y no quiere hacer tantas cosas, el cuarto está todo desordenado. Hay miles de cosas que yo le puedo mencionar. Pero si yo conozco la condición fisiológica de mi hijo, hermano, usted va a ser un buen padre, un gran padre, una buena madre. Bendito sea el Señor. Casi todos, jóvenes y adultos, sentimos la presión de querer ser aceptado por los demás o por una persona en particular. Y empezamos a hacer cosas para impresionar a veces exageramos y nos volvemos otras personas que no somos, y esto puede inducirnos a hacer algo equivocado. Es comprensible. Si le pasa a los jóvenes, con los demás jóvenes, con los que quiere convivir, con los que quiere interactuar, pero todos estos jóvenes de Dios no saben nada. Pero él siente la necesidad de ser parte de ese grupo, de entrar a los deportes, de entrar a un grupo musical, de actuar juntamente con esos amigos. Pero hay un problema. Hay un problema. La Biblia dice que no nos unamos con yugo desigual. La Biblia dice que qué comunión hay entre la luz y las tinieblas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como padres? Ahí está el punto. ¿Por qué tenemos que instruirnos? Para poder fortalecer a nuestros hijos, y no importa dónde ellos estén, usted tiene la seguridad que la enseñanza que usted le dio, el fundamento que usted puso en el corazón de ese niño, de esa niña, eso va a servir para que él pueda salvarse de cualquier maldad, aunque no esté la supervisión suya con él. Pueden haber excepciones, sí, pueden haber excepciones, pero es nuestra responsabilidad hacerlo. Y poniendo toda la confianza en nuestro Señor, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y dice el Señor que a todos aquellos que temen al Señor, ángeles acampan alrededor de ellos. Por lo tanto, nuestros hijos, nosotros tenemos que ponérselos en las manos del Señor y estar confiados por la fe de que el Señor va a hacer la obra. Pero yo tengo también la responsabilidad de enseñarle e instruir a mi hijo. Bendito sea el Señor. Y nosotros como adultos muchas veces queremos también ser aceptados. Muchas veces nos sentimos rechazados en grupos de adultos, o en el llegado caso de que usted quiera formalizar su vida y está pensando en el matrimonio y le interesa una mujer. Usted va a hacer muchas cosas para impresionar, para poder ser aceptado. Le va a llevar flores, le va a llevar regalos, la va a atender, va a ser servicial, va a hacer miles de cosas. ¿Por qué? Porque usted quiere ser aceptado. Es lo mismo con los jóvenes. Los jóvenes quieren ser aceptados también. Y no solamente para de su mismo género. También ellos tienen necesidad de tener amigas. Y cuando ellos tienen ya la edad de los 14, 15, 16, que están en su adolescencia, ahí es donde con los amigos, si nosotros no tenemos el cuidado, los amigos son los que los van a encaminar, y no al bien, sino al mal. Casi todos, jóvenes y adultos, sentimos esa presión de querer ser aceptados por los demás.
o por una persona en particular y empezamos a hacer cosas para impresionar y a veces exageramos y nos volvemos otras personas que no somos. A veces cambiamos nuestra manera de vestir, cambiamos nuestro peinado, cambiamos nuestra manera de hablar y hasta caminamos distinto, hacemos miles de cosas. Y eso es parte de nuestra naturaleza. Si usted se fija en los animales, los machos le bailan a la hembra para que la hembra los pueda aceptar. Es la naturaleza. Pero nosotros tenemos que tener la instrucción de Dios y tratar la manera. No es solamente una regla, un molde en el cual nosotros tenemos que seguir. Es la sabiduría del hombre a través de la palabra de Dios de cómo nosotros podemos comportarnos. Cuando alguien trata de ser diferente o cambiar su personalidad, nos volvemos impostores de nosotros mismos. Impostores de nosotros mismos porque nosotros cambiamos nuestra manera propia de ser, nuestra manera original de ser. Y somos impostores de nosotros mismos, pues confundimos nuestra propia identidad de tal manera que ya no sabemos cómo actuar, pues también la mentira va acompañada en esta actitud. Nos volvemos mentirosos y simplemente por el hecho de querer impresionar o de querer ser aceptados, y la mentira viene a nosotros. Proverbios 3, 5, 8 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, ¿en quién tenemos que confiar? No en mi cambio de personalidad ni de identidad, sino fiarme en la palabra de Dios, y Él me va a mostrar el camino perfecto que yo tengo que seguir para poder conquistar lo que yo quiera conquistar. Pero en el nombre de Jesús lo voy a lograr. Hay personas que pueden también tener ya mucho tiempo de tener una relación de noviazgo y nunca decidirse porque verdaderamente no están siguiendo la instrucción de la palabra para poder ser honestos con ellos mismos, honrados con ellos mismos y de esa manera presentar a los demás la honradez y la sinceridad que hay en nosotros, pero es Dios el que debe de obrar. Bendito sea el Señor. ¿Eres tú de la nueva era? Porque existe la nueva era. Y esto no es nuevo porque ya pasaron muchos años en que se declaró la nueva era. En otras palabras, vive como quieras, que tienes derechos. Y estos derechos humanos muchas veces son buenos, muchas veces son malos, depende de cómo se emplean. Y con respecto a las niñas que se embarazan, los padres no pueden hacer nada. Y si la niña quiere abortar su hijo, ella tiene el derecho y los padres no tienen la autoridad sobre o delante de la ley, porque la ley les dice: tú no puedes obligar a tu hija que no lo haga, porque ella tiene su derecho. Entonces los derechos humanos le dan la autoridad a la niña, que todavía es una menor de edad, que decida abortar a su hijo y no tenerlo. Porque aunque no esté casada, 1000 veces es preferible que su hija tenga su hijo y no que lo asesine, porque es mayor pecado. Tenemos que comprender, tenemos que instruirnos, tenemos que tener misericordia. El Señor tiene misericordia y nos ha perdonado a nosotros barbaridades. Y entonces nosotros, ¿por qué si el Señor nos perdona barbaridades a nosotros, nosotros no podemos perdonar a un hijo o a una hija? Pero las leyes, los derechos,
la nueva era, vive como quieras, están en contra de la familia. Por eso las generaciones cambian, por eso las generaciones son distintas. Ya no hay cultura perfecta, educación, valores morales, sinceridad, honestidad, honradez. Y para tener esos valores morales tenemos que luchar y tenemos que sufrir para poderlos poner en práctica, porque hoy en día la persona que es sobria, la persona que es hija de Dios o hijo de Dios verdaderamente, sufre más que en otros tiempos, porque los tiempos son malos. Y el Señor dice que cuando la maldad se haya multiplicado, entonces dice el Señor que vendrá el fin. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque es difícil soportar todos los días y a cada rato las impertinencias de las demás personas, la mala educación de las demás personas, y que andan siempre ellos como león rugiente a ver a quién devorar. Y tenemos que luchar. Como cristianos tenemos que ser sobrios, tenemos que ponernos en las manos del Señor y instruir a nuestros hijos para que tengan la misma fortaleza que nosotros hemos adquirido. Aunque nosotros tenemos más madurez y más fuerza para lograrlo, por eso es que debemos de estar con ellos, porque el Señor dice que así como Él ha vencido, así también Él nos va a dar a nosotros la victoria. Bendito sea el Señor. Creo, hermanos, que voy a la mitad de la enseñanza. Es muy interesante de cómo nosotros debemos de comportarnos como padres en nuestros hogares. Hay otros puntos que quiero tocar y primero Dios, en la próxima clase voy a continuar con este tema para que podamos terminar la enseñanza. El tiempo vuela cuando verdaderamente hacemos la voluntad de Dios, cuando los temas nos interesan, nos instruye y debemos de estar preparados. Yo los invito para el día viernes en la enseñanza que voy a continuar, porque esto es específicamente para los jóvenes y para los padres al mismo tiempo, porque no puedo hablar de los jóvenes o de los niños sin involucrar a los padres y viceversa. Entonces es muy importante. Así, hermanos, les agradezco infinitamente su atención. Los amo en el Señor y es para mí un regalo grande de parte de Dios tener esta oportunidad de traerles estas enseñanzas y pues me siento contento por eso y les agradezco también la conexión que hacen ustedes para ayudarme y ayudar a los demás hermanos con la atención que ponemos, porque muchos de ustedes comparten estas enseñanzas y doy gloria a Dios y les agradezco por esa actitud de ustedes. Yo voy a tratar la manera delante de Dios, hacer lo mejor que pueda. Y ahora en la oración que voy a hacer, hermanos, yo quiero consagrar este utensilio de Dios para que delante de este utensilio el Señor me use, pero con la verdad, sin traer cosas personales, sin pensar en nadie, porque muchas veces traemos la palabra pensando en alguien específico. No, eso no es correcto. Si tenemos algo en contra de una persona, es bendecirla y ponerla en las manos del Señor y no regresar mal por mal. Delante del púlpito, delante del altar de Dios, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos, porque de otra manera Dios no puede usar sus vasos.
Padre, en el nombre poderoso de Jesús te doy la gloria, Señor, y gracias, Padre Santísimo, por esta enseñanza. Yo he aprendido mucho, Señor, y me recuerdo, aunque mis hijos están grandes, Señor, pero de todas maneras hay una responsabilidad, quizás en consejería, Señor, porque ellos ya, Padre Santísimo, actúan independientemente de la autoridad de sus padres. Pero, Señor, siempre mientras que los hijos existan, nosotros como padres tenemos una responsabilidad sobre ellos, Señor, en cualquier aspecto. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Te pido bendiciones, Señor. Te ruego que derrame, Señor, esa enseñanza, esa sabiduría, Señor, que necesitamos para seguir adelante y cuidar de nuestros hijos y formar una familia sólida, Señor, en tu nombre, basada en el fundamento que es Cristo Jesús, Señor, y no en la arena, sino en la roca inconmovible, que ningún viento, Señor, ninguna tormenta pueda, Padre Santísimo, echar abajo nuestro hogar, nuestra familia, nuestra casa. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo las manos sobre este utensilio, Señor, sobre este podio, Padre Santísimo, para que tú, Señor, en el nombre de Jesús, pueda darme la sabiduría, Señor, para hablar con verdad y con justicia, Señor. Y que esta palabra, Padre, que tú me das no regrese vacía, sino que haga el trabajo para lo que es enviada. Y así de esa manera, Señor, bendigo, Padre Santísimo, las manos, Señor, que hicieron posible que yo pudiera tener, Señor, este podio. Bendigo a mis hijos de una manera especial, bendigo a toda mi familia, a mis hijos, a mis hijas, Señor. Te ruego bendiciones de lo alto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que bendigas, Padre Santísimo, a mi familia de sangre, donde quiera que ellos estén, los amo y los extraño. Y también, Señor, a mis hermanos en la fe, a tu iglesia, Señor, y a los amigos que todavía, Señor, no han entregado su voluntad y que no te conocen, Padre, que estas palabras, Señor, lleguen a sus corazones y que todos los puedas tocar, Señor. Yo solamente doy la semilla. Padre, en el nombre de Jesús, para ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias, hermanos. Confiemos en nuestro Señor Jesús. Él es grande, Él es misericordioso y es para siempre su amor. Que Dios me los bendiga y hasta el viernes en el nombre del Señor. Amén.